Buenas, muy buenas con todos. Vamos a empezar con el repaso. De primera parte va a ser enfermedades infecciosas. Sobre todo me voy a centrar en la parte viral, la parte bacteriana voy a hablar sobre todo de la tuberculosis y bueno, algunas enfermedades que tengan que tener en cuenta para el examen, porque ya han venido antes o también pueden venir ahora, sobre todo con la actualidad que está pasando. Enfermedades como el sarampión, la tosferina o otras que han venido como una enfermedad de arañazo del gato, tienen que tener en cuenta cuáles son los patógenos que están asociados a estas, porque nos pueden preguntar. Bueno, comenzando, vamos a ir con la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice, paciente de 85 años refiere a presentar un severo dolor tipo quemazón a nivel de la parte baja de sus glúteos y de hace 2 días. El examen físico se observa a nivel sacro del área, un área de base eritematosa que presenta vesículas. ¿Cuál sería el agente causal de esta sintomatología? Y bueno, ahí tienen las claves. Bueno, a ver chicos, no sé si hay claves. 5 segundos para claves y si no ya continuamos. A ver que son pocos. Bueno. Ahora uno dice la E. A. A. Uy, ¿qué fue? ¿Cómo que la? Ya. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿ya? Para ver. En primer lugar, tenemos que saber, nos están hablando de vesículas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de una vesícula? Uy. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una vesícula? Dos diagnósticos diferenciales de vesículas. Entre ellos podemos tener ciertos virus o ciertos microorganismos. Luego podemos tener al virus del herpes tipo 2 o al herpes virus tipo 2. Podemos tener también al virus del herpes tipo 3. También podemos tener al VPH, que también presenta, aunque bueno, más que vesículas, el VPH presenta como verrugas, ¿ya? Vesículas acá más verrugas. Luego tenemos al virus del, bueno acá, al virus de la viruela del mono, el Mpox. Y bueno, también podemos encontrar otras enfermedades como el sarampión, por ejemplo. Sarampión. Aunque bueno, sarampión no es tanto vesículas, es más eritemas o máculas. Ya. O también, bueno, también puede evolucionar a vesículas y después a costras. Pero dentro de todos estos hay que tener en cuenta un dato importante que nos dice la pregunta. Nos dice un severo dolor tipo quemazón. Dolor tipo quemazón. Este dolor tipo quemazón nos estaría indicando que, bueno, en primer lugar, está asociado con una de los diagnósticos diferenciales que puede causar dolor. Si bien el virus del herpes tipo 2, y bueno, también el tipo 1, puede causar dolor, eso no es su principal característica. El dolor es menos profuso, menos intenso. No es un dolor, como por así decirlo, un dolor que pueda considerarse como severo. Hay más prurito, entre otras cosas. El virus del herpes tipo 3 lo podemos dividir en dos. El de la varicela, el de varicela común, y el del herpes zóster. Herpes zóster. Hay que tener en cuenta algo. El herpes zóster lo vamos a caracterizar como ¿qué? Como una reinfección o bueno, una reactivación de una infección latente por el virus del herpes tipo 3, de la varicela zóster. Una reactivación. ¿Cuáles van a ser las características de esta reactivación que tiene el herpes zóster? Vamos a tener en primer lugar que va a estar delimitado o va a estar focalizado en dermatomas. Por ejemplo, si nos dicen acá, parte baja de sus glúteos, está localizado, ¿no? Es un dolor localizado. Ya puede estar en relación a uno de los dermatomas. También hay que tener en cuenta algo. Este es un dolor muy fuerte, ¿ya? Esto también se le va a llamar como culebrilla, ¿ya? O también neuralgia postherpética, ¿ya? Depende. Culebrilla cuando es el primer caso, cuando es el primer evento de herpes zóster, y después puede generar una neuralgia postherpética que va a ser más crónico. Postherpética. Ya, eso se va a caracterizar por un dolor de tipo quemazón, dolor quemazón.
y va a ser muy intenso, ¿ya? Va a ser muy intenso, va a ser muy intenso. Por lo tanto, acá nos estaría orientando más hacia lo que es el virus de la varicela zoster. El virus del herpes tipo 2 está generalmente asociado con genitales, también puede aparecer en la parte glútea, pero bueno, no está asociado con un gran dolor. Ya, no está asociado con dolor, son altamente contagiosos, eso sí, cuidado. Luego también tenemos al virus de la viruela del mono. La viruela del mono, bueno, sí puede causar dolor, pero el dolor no es tan intenso como un dolor tipo quemazón, ¿ya? Y también este virus de la viruela del mono es más generalizado, no está tan localizado. Luego también encontramos el Staphylococcus epidermidis. Sí, el Staphylococcus epidermidis puede causar vesículas, sí, pero está más asociado con lo que es la forunculitis. 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 Que puede llevar, que también está en relación con el impétigo. 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 ¿Ya? No tanto con solamente vesículas. El virus del papiloma humano, ya como hemos dicho, más que vesículas está asociado a verrugas. ¿Ya? Verrugas genitales, por ejemplo. Y también obviamente al cáncer, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Ya, vamos a tomar el screenshot para después pasárselo. Y ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo queda claro por qué es el virus de la varicela zoster? Esos jeroglíficos. Ya, listo. Ahora por ahí. Ya. Más difícil escribir en Canva que escribir en PPT. Ya, vamos a ver. Ya, listo. Vamos a ver acá. Y bueno, acá un cuadro resumen que he realizado, base de la info de su PPT, ya que he visto que, bueno, varía un poco con lo que dice en otras biografías. Y bueno, hay que resaltar algunas cosas. El herpes virus tipo 1, o herpes viral simple, tipo 1, hay que tener en cuenta que va a producir picazón, vesículas, úlceras dolorosas, pero bueno, recuerden que no son dolorosas como lo que vamos a encontrar en el herpes virus tipo 3, específicamente del herpes zóster. Y recordemos que el tipo 1, ahora sí, ¿en Carlos? Sí, Sebas, quería preguntarte, el virus de el herpes zóster, bueno, o sea, en sí es el virus de la varicela zoster como tal, pero lo que tiene Claro. la persona 80 es el herpes zóster. ¿Dónde se queda almacenado usualmente? Porque nosotros nos contagiamos de él cuando somos niños. ¿En qué parte se queda almacenado para que te dé clínica luego cuando ya eres un adulto o adulto mayor? Si no me equivoco, en los ganglios linfáticos. Creo. Ganglios, claro. Ganglios. O sea, no ganglio linfático, dijiste, linfa, No, no, espérate. ya es, No, no recuerdo. es nervio, o sea, Los hay nervios. también para que lo sepan, ganglios, ¿qué dice? Ganglios, mi rey, santuario. Pero ganglios, ¿qué? Ganglios linfáticos, como dijo Sebastián, es el ganglio de la raíz dorsal, ¿ya? El ganglio de la raíz, o sea, estoy hablando de médula ósea, pues. En el Claro, ganglio de claro. la raíz dorsal, cerquísima al asta posterior de la médula. Ya, ahí es donde se van ¿por qué? Porque incluso sirve de almacenamiento. ¿Qué tipo de neuronas se encuentran ahí? Las neuronas pseudomonopolares. Sirven de un muy buen almacenamiento del virus de la varicela zoster. Entonces, completo, ¿ah? No digan ganglios linfáticos. Ya. Ya listo. Continuando, tenemos el herpes virus simple 1. Y bueno, ya como hemos dicho, va a ser asociado a picazón, vesículas, úlceras dolorosas, pero en la cavidad oral. También hay que tener en cuenta las complicaciones, las recurrencias. Eso está asociado a estrés. También se puede complicar con superinfecciones bacterianas, enfermedades sistémicas o, por ejemplo, la encefalitis herpética, otra de las complicaciones del herpes virus tipo 1, de predominio de temporal. Okay, en este caso. Bueno, no creo que les venga, pero de todas maneras. Y luego tenemos el herpes virus tipo 2, o bueno, el herpes viral simple tipo 2. Bueno, va a estar asociado a máculas, pápulas en la mucosa genital y perianal. Bueno, va a estar asociado a úlceras dolorosas. También se puede complicar con parestesias y disestesias. Bueno, dentro de sus complicaciones va a estar la dificultad de miccionar, la meningitis aséptica. En la parte patológica, tanto en el herpes virus tipo 1 y tipo 2, vamos a encontrar en primer lugar la macroscopía, que vamos a encontrar vesículas llenas de líquidos sobre una base eritematosa. Y en la histopatología vamos a encontrar algunas cosas, por ejemplo, ulceraciones, degeneración de queratinocitos. Bueno, lo que hace más énfasis en PPT, en la parte de los cambios citopáticos.
En la multinucleación, las células Cowdry tipo 1 y el vidrio esmerilado. Por ejemplo, aquí encontramos unas células de Cowdry tipo 1. Bueno, podemos ver que tienen un halo rosa y un núcleo más, bueno, más basófilo, morado sobre el rosado. Pero bueno, con respecto a estos de Cowdry tipo 1 y vidrio esmerilado, tampoco es que sea muy específico de lo que es el herpes viral simple. Pero bueno, eso está en su PPT y es importante que se acuerden de eso. Bueno, con respecto al herpes virus 3 o de la varicela zoster, vamos a tener en cuenta lo que ya hemos mencionado. En primer lugar, la varicela como tal, la varicela zoster, vamos a encontrar un exantema, fiebre, malestar general. Vamos a encontrar una secuencia que se va a cumplir, que primero va a aparecer unas máculas, luego unas pápulas, luego unas vesículas y finalmente las costras. Algo característico del virus de la varicela zoster es la erupción del cuero cabelludo. Con respecto a las complicaciones, las más importantes y las que vamos a destacar más es, en primer lugar, la culebrilla, que es el herpes zóster como tal, también se le denomina así, culebrilla. Bueno, la recurrencia ocurre por una recurrencia después de la reactivación por un foco de infeccioso latente. Esta se va a limitar a dermatomas y va a ser muy doloroso, muy doloroso. Y también vamos a encontrar la neuralgia posherpética, que va a estar relacionado con dolor crónico. Hay que recordar que esto va a estar relacionado de dermatomas. Dentro de la histopatología asociada a la varicela zoster, vamos a encontrar que va a haber queratinocitos multinucleados, parecido a lo que vemos en el herpes virus tipo 1, multinucleados. Y bueno, otro de los principales hallazgos que se pueden encontrar es la acantolisis. Y bueno, algo que destaca en su PPT, y también me he visto que están en las planchitas, es que resalta dentro de las incursiones citoplasmáticas asociadas a varicela zoster, son los cuerpos de Guarnieri, ¿ya? Bueno, por lo que he leído, eso también está asociado más a lo que es la viruela, pero bueno, si su PPT lo ponen debe ser por algo. Por eso le he puesto esto de acá. Bueno, después continuamos con el herpes virus tipo 4, el virus de Epstein-Barr, causante de la enfermedad mononucleosis infecciosa y enfermedad del beso, por ejemplo, también llamada. Esta herpes virus 4, el Epstein-Barr, va a estar asociado clínicamente por una triada clásica, o eso también se va a llamar como síndrome mononucleósido, la fiebre, faringitis y linfadenopatías. También puede presentar otras sintomatologías, por ejemplo, puede presentar un rash, fatiga, malestar, mialgia, hepatosplenomegalia. Y bueno, dentro de sus complicaciones, vamos a encontrar que se va a estar asociado con una gran cantidad de neoplasias. Entre las que más vamos a destacar están los linfomas tipo Burkitt, que bueno, histopatológicamente los detallan como linfomas en cielo estrellado, y el linfoma de Hodgkin, los linfomas de Hodgkin clásicos, que va a estar asociada por las células de Rett-Steinberg. Por ejemplo, acá observamos una célula de Rett-Steinberg. Bueno, en la parte de patología, vamos a encontrar en un frote de sangre periférica linfocitos atípicos. Y dentro de su diagnóstico, dentro de una de las técnicas diagnósticas que más utilizan para este virus de Epstein-Barr, está la de los anticuerpos heterófilos. Y bueno, también las pruebas de anticuerpos específicos. Pero si les pueden preguntar, les pueden preguntar de sus anticuerpos heterófilos. Ahí está subrayado. Y bueno, vamos con el herpes virus tipo 5 o el citomegalovirus, que va a estar asociado a infecciones congénitas o por vía de lactancia. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la principal población que se va a ver afectada por este herpes virus tipo 5? Bueno, vamos a encontrar a los recién nacidos y también dentro de las complicaciones vamos a encontrar a los inmunocomprometidos. ¿Ya? Especialmente las personas con VIH, los pacientes trasplantados, pueden presentar unas complicaciones por el herpes virus tipo 5, por el herpes virus tipo 5 o citomegalovirus. Dentro de la histopatología asociada al herpes virus tipo 5, vamos a encontrar que el gold estándar para su diagnóstico es la identificación del citomegalovirus en histología. De seguro ya lo han visto en sus clases de práctica, que el citomegalovirus se ve como si tuviera una célula con ojos de lechuza, como ven en la imagen. Listo, esto con respecto a los 5 primeros tipos de herpes virus. Con respecto al tipo 6 y tipo 7, vamos a hablar más adelante, y el tipo 8 también, que de hecho su propia lámina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya bueno, creo que no hay.
Siguiente. Y ahí está la respuesta a la pregunta 1, virus de la varicela zoster. Ahora la pregunta 2. Señala lo correcto. El virus de la hepatitis B no tiene la capacidad de cronificarse y por lo tanto está asociado a la aparición de hepatocarcinoma. B. El virus de la hepatitis C tiende a ser una infección pasajera asociada a la ingesta de alimentos en pobres condiciones de saciedad. Esta no cronifica. Letra C. Papilomavirus se encuentra relacionado con la aparición de cáncer de esófago. Letra D. El virus de la hepatitis A no cronifica y no está asociado a cáncer. Letra E. Acá debió ser E. Disculpe. Letra E. El herpesvirus tipo 8 está relacionado con la aparición de mononucleosis infecciosa en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en sus claves? La primera pregunta fue planchita, creo. Esta ya no. Bueno, está basada en sus planchitas, pero no es una pregunta planchera como tal. A ver, chicos. D, A, dicen A, D. Bueno, dicen, sí, A, D. D, ya dicen 2D, una A. A ver, ¿alguien más de otra clave? Ya, sí, están en lo correcto los que dijeron AD. Bueno, con respecto a la hepatitis, el virus de la hepatitis B no tiene la capacidad de cronificarse. Acá estaba todo bien, excepto que el virus de la hepatitis B sí tiene la capacidad de cronificarse y por tanto también se asocia a la aparición de hepatocarcinoma. Sin embargo, el que tiene mayor probabilidad de cronificarse es el virus de la hepatitis C. Ya, esta no es una infección pasajera, no es nada de eso. La que es una infección pasajera asociada a la ingesta de alimentos en pobres condiciones de sanidad es el virus de la hepatitis A. ¿Ya? Hay que recordar. Vamos a hacerlo con un pequeño esquema. A, B, C. Pero vamos a obviar los demás porque no son en su PPT. Pero con respecto al virus de la hepatitis A, B y C, vamos a ver que el virus de la hepatitis B y C va a tener la capacidad de cronificarse. Y si se cronifican, van a dar fibrosis. Y esa fibrosis finalmente puede llevar a la aparición de un cáncer. Específicamente un hepatocarcinoma. En cambio, el virus de hepatitis A es una infección pasajera. Se resuelve sola. Y lo más importante es que no se cronifica. No cronifica. Por lo tanto, no va a poder desarrollar cáncer, porque no va a dar tiempo a que ocurra ese proceso de fibrosis, que finalmente va a llevar a la aparición de nódulos de regeneración, puede llevar al hepatocarcinoma, cirrosis, entre otras cosas, pero en este caso, no. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, vamos a seguir. ¿Papilomavirus humano se encuentra relacionado con la aparición de cáncer de esófago? No. Puede ser cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, pero no. Cáncer de esófago no. El virus de la hepatitis A no cronifica y no está asociado a cáncer. Está bien. Eso es lo correcto. Respecto a la E, el virus del herpes virus tipo 8 está relacionado con la aparición de mononucleosis. No. El mononucleosis es el tipo 4. ¿Ya? El virus tipo 8 está asociado al sarcoma de Kaposi, a la enfermedad de Castleman multicéntrica, entre otras. ¿Ya? Pero sí está relacionado con pacientes inmunocomprometidos. Pero ya todos estos virus del herpes en pacientes inmunocomprometidos tienen la tendencia a generar más complicaciones. ¿Sí? Soy yo aquí. Hay algo que quiero que lo corrijas ya luego, porque la clave se dice el BPH se encuentra relacionado con la aparición de cáncer de esófago. Como tú dijiste, es cáncer de cuello uterino, cáncer en la mujer, pero en el hombre, ¿qué crees que va a dar? En el hombre, la principal causa es esa, es carcinoma escamoso de esófago, porque ese es para el hombre. Para la mujer es cierto que es la primera causa de cervix, ¿ya? Pero para el hombre sí es aparición de cáncer de esófago, es un gran factor de riesgo. Es la principal neoplasia, porque evidentemente el hombre no va a desarrollar este cáncer cervical. No, ojito con ello. Ya, listo. Gracias por la acotación. Ya acá la voy a modificar. Ya, chicos, ahí pongan otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Cuando le pase la PPT. Ya, listo. Respecto está... El resto sí está bien, correcto. Bueno, ahí está. Acá debió ser... Ya, el virus de hepatitis A no cronifica y también lo del virus del cáncer de esófago, ¿ok? Ya, listo. Una otra acotación que también quería hacer
con respecto a cáncer, también está en su planchita. Otro de los microorganismos, bacterias, que también se encuentra asociado a la aparición de cáncer es la Helicobacter pylori, entre ellas, principalmente con el cáncer de estómago, por ejemplo. Pueden preguntarles. Y bueno, con la pregunta 3, el herpes virus tipo 4 está relacionado con la mononucleosis infecciosa y con neoplasias como el linfoma de Hodgkin. Acá dice señalan lo incorrecto. El virus del herpes tipo 8 está asociado con la aparición de enfermedad de Castleman multicéntrica en pacientes inmunocompetentes. Letra C, el herpes virus tipo 2 está asociado con la aparición de vesículas en la región genital. Letra D, el herpes virus tipo 5 afecta principalmente a recién nacidos, lactantes e inmunocomprometidos. La letra D, la letra E, que ahí debe ser. El herpes virus tipo 1, también conocido como herpes simple 1, presenta encefalitis herpética como una de sus complicaciones. A ver, chicos, ¿ahí cuál sería? A ver, chicos, mi pregunta número 3. Dicen la E. Eso también lo he mencionado, la letra E. Ya, chicos, para no hacerla tan largo. Ya, para no hacerla tan larga, vamos a tener acá. La clave es la letra D de verdad. Entonces la E. Ya, la letra. No, espera, porque está mal. No es la E. Acá es esta de acá. La letra B. Ya, acá les he hecho un juego de palabras. Inmunocompetentes. Los inmunocompetentes son las personas normales, las personas que no tienen compromiso con su sistema inmune, ¿ya? Acá, para que sea verdad, el virus herpes tipo 8 debería ser inmunocomprometidos. Ya, inmunocomprometidos. Inmunocompetente es una persona que normal, prácticamente. Ya. Con respecto a la letra D, que creo que segundo se ha marcado, el virus del herpes tipo 5, acuérdense, tipo 5 es el CMV, el citomegalovirus. El citomegalovirus sí afecta principalmente a recién nacidos, lactantes e inmunocomprometidos. Dato curioso también, una de las poblaciones que tiene más citomegalovirus son los asiáticos. Ya. Luego la E también dijeron, el herpes virus tipo 1, también conocido como herpes simple 1, presenta la encefalitis herpética como una de sus complicaciones. Sí los presenta. Bueno, vamos a seguir con las demás. El herpes virus tipo 4 está relacionado con mononucleosis infecciosa. Sí, recuerden que este es el Epstein-Barr. Epstein-Barr. Y con neoplasias como el linfoma de Hodgkin. Ya. Y bueno, en la letra C, el herpes virus tipo 2 está asociado con la aparición de vesículas en la región genital. Bueno, claro, eso no es correcto. Espérate, ¿decía algo? Claro, está bien. Ya, listo. Ya, entonces todas están correctas y lo único que está mal es la B. ¿Alguna respuesta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos. Ya, está bien. Listo, chicos. Acuérdense los nombres. Tipo 1, tipo 2 son herpes simple. Ya recuerden, tipo 1 está asociado con cavidad oral, tipo 2 con genitales, principalmente. Luego, tipo 3, la varicela zoster. Ya les hemos dicho. Varicela zoster, sobre todo la complicación que es el herpes zoster. Va a estar asociado a dermatomas, un dolor muy intenso, vesículas, costras también. Luego vamos a tener al tipo 4, que va a ser el Epstein-Barr. El Epstein-Barr va a estar asociado con la mononucleosis infecciosa, las neoplasias, el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt. Luego vamos a tener al tipo 5. El tipo 5 es el citomegalovirus, asociado a recién nacidos, lactantes, inmunocomprometidos. Luego vamos a tener al tipo 6 y 7, que todavía vamos a ver. Va a estar relacionado con una enfermedad llamada bueno, no les spoiler porque es parte de una pregunta. Y luego vamos a encontrar el virus tipo 8,
que va a estar asociado con el sarcoma de Kaposi y la enfermedad de Castor multicéntrica, ¿ya? Acuérdense eso. Ya. Y acá vamos. El herpes virus tipo 8. El herpes virus tipo 8, vamos a encontrar lo que va a estar principalmente, o bueno, va a dar clínica principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Entre las principales complicaciones que se encuentran en esta infección por herpes virus tipo 8, vamos a encontrar 3. La enfermedad de Castleman multicéntrica, que va a estar asociado, que bueno, es una linfadenopatía asociada a múltiples cadenas linfáticas, que va a dar síntomas constitucionales, entre ellos la fiebre. Por ejemplo, acá encontramos una imagen, un PET scan, donde vamos a ver un gran compromiso de diferentes cadenas linfáticas. Es una de estas cositas que se pintan, de cadenas linfáticas. Ya. Después vamos a encontrar al sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, creo que también esta es una de las más conocidas. Por ejemplo, cuando estaba en Almenara, ahorita que estoy rotando en Almenara, bueno, había rotado por infecto y ya he visto bastantes personas, o menos unos 3 pacientes con los que le habían detectado sarcoma de Kaposi. Y sí, así con lesiones como estas, lesiones violáceas. Hay que recordar que el sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular que va a tener un compromiso de piel. Esta piel, macroscópicamente, o bueno, ectoscópicamente, va a tener un color violáceo, sobre todo en sus fases iniciales. Eso también puede ser sarcoma de Kaposi, también se puede encontrar aparte de la piel, en mucosas y vísceras. En la parte de patología, en la histopatología, vamos a encontrar una proliferación de células fusiformes. Células fusiformes, para que se recuerden como si fueran células de músculo liso, similares. Y bueno, también se va a presentar espacios musculares en forma de indómito. Ya. Y bueno, la última complicación de la infección por herpes virus tipo 8 va a ser el linfoma de derrame primario. Va a ser, bueno, un linfoma de Beno-Hodgkin que va a estar asociado a derrames neoplásicos. Esos derrames pueden ocultarse en la pleura, en el pericardio o peritoneo. Bueno, vamos a continuar por acá. Ya acabemos. El herpes virus tipo 8 es asociado con la aparición de enfermedades casi multicéntricas en pacientes inmunocomprometidos, debería decir acá para que sea correcta, ¿ya? Vamos con la pregunta 4. Y ahora sí, acá vamos a hablar del herpes virus tipo 6 y 7. Bueno, en la clave A, el herpes virus tipo 6-7 origina de la rociola, caracterizado por una erupción maculopapular que se limita a espalda y tronco sin afectar la cara o extremidades distales. Letra B. En la infección por sarampión encontramos inicialmente la presencia de manchas de Koplik, luego una erupción maculopapular generalizada. En su citología podemos encontrar las células de Wartin-Fickelday. La letra C. Dentro de las complicaciones asociadas a parotiditis podemos encontrar la orquitis y pancreatitis, estas asociadas a dolor e inflamación de las glándulas salivales. Letra D. El tratamiento con antivirales es de alta efectividad y se considera el manejo inicial en la mayoría de infecciones virales. Y letra E. Los cuerpos de Negri son patognomónicos de la rabia. Ahora chicos, en la pregunta número 4, ¿cuál quieren que sea la clave? D. Ya, sí, muy bien, es la D. Es la D. El tratamiento con antivirales es de alta efectividad, no, es de una baja efectividad. Baja efectividad. Manejo inicial la mayoría de infecciones virales, no, la mayoría de infecciones virales no sean antivirales. Las infecciones virales más comunes, las infecciones de garganta, no sean antivirales. Bueno, para las complicadas sí se dan antivirales, pero bueno, no para todas, tienen indicaciones. Bueno, con respecto ya y para ir aclarando un poco más del herpes virus tipo 6 y tipo 7, entonces en general se asocian con la rociola, ¿ya? La rociola, diagnósticos diferenciales de erupciones maculopapulares. Bueno, entre estas y cómo diferenciarlo de otras, por ejemplo el sarampión, porque la rociola, aparte de que no va a presentar tanta clínica, por ejemplo, no va a presentar las manchas de Koplik, no va a presentar como coriza, no va a presentar la coriza, y además estas erupciones que generó el herpes virus tipo 6 o 7 o de la rociola, va a estar limitada solamente a espalda, tronco, sin afectar a la cara o extremidades distales. Ya. Bueno, en la letra B, la infección por el sarampión encontramos inicialmente las manchas de Koplik, ¿sí?
Luego una erosión maculopapilar generalizada, sí. En su citología podemos encontrar las células de Wartin-Fickelday. Eso también es fija, chicos. Acuérdense. Acuérdense de todos los efectos citopláticos que les pueden preguntar. Células de Wartin-Fickelday. También vamos a, por ejemplo, encontrar a los cuerpos de Cousilman, asociados a infección por hepatitis B. Bueno, en la letra C vamos a encontrar los que son las complicaciones asociadas a portiritis, ya. Eso sí, eso está en su PPT tal cual. Y bueno, en la letra E, los cuerpos de Negri son platos neumónicos de la rabia también. Correcto. Ya, chicos, espero que hayan entendido esta parte. Ya. Tenemos por acá. La clave acá, como les dije, era la D. Ya, listo. En la pregunta número 5, y ya para ir terminando, vamos a hablar del Mycobacterium tuberculosis. Con respecto al Mycobacterium tuberculosis, marcó lo incorrecto. Tiene la capacidad de inhibir la formación del fagolisosoma, inhibiendo la unión del lisosoma y el fagosoma. Bueno, B. Este microorganismo es capaz de replicarse en el interior de los macrófagos alveolares. Letra C. Los bacilos tuberculosos se caracterizan por ser ácido alcohol resistentes, por lo cual para su observación directa se utilizan tinciones especiales como el azul de metileno. D. El Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por la formación de granulomas calcificantes. Y E. El Mycobacterium navium no pertenece a complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál, chicos? Bueno, ponen C. Otra clave. Otra clave, chicos. C. Ya, sí, está bien, es la C. Tiene la capacidad de inhibir la formación de fagolisosoma, inhibiendo la unión de lisosoma y fagosoma, sí. Es por eso que se suelen replicar en lo que son los macrófagos alveolares, porque inhiben todo este sistema. Son también más difíciles de erradicar. Este microorganismo es capaz de replicarse en el interior de los macrófagos alveolares, sí. Así es. El Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por la formación de granulomas calcificantes, también. Mycobacterium avium, no, el avión no. Recuerden, es el africanum, el bovis, el tuberculosis. Ya. Bueno, esto con respecto a la pregunta número 5, y ya también les había dicho que les iba a decir algunas de las patologías que puede venir. Por ejemplo, vamos a encontrar la tosferina. Tosferina. ¿Se acuerdan qué microorganismo está asociado a la tosferina? Chicos. Tosferina. Chicos. Sí, muy bien, Bordella pertussis. Sí, está muy bien. Y la enfermedad del arañazo del gato. Se me dice en su plancha, chicos. Arañazo de gato. Arañazo de gato. La enfermedad de arañazo de gato, a ver, chicos. ¿Se acuerdan cuál era? Si se acuerdan de eso, ya están listos los exámenes. Al menos para la parte de virus. De bacterias también. Ya, esta es la Bartonella genselae. ¿Ya? Esa es la que está asociada con el arañazo de gato. Bartonella genselae. Luego está la... Bueno, ya eso sería suficiente para que se acuerden. La bartonelosis, por ejemplo, está asociada a Bartonella basiliformis. Basiliformis. Y bueno, son las principales patologías, las que he visto que ya han venido antes. Algunas importantes también, por ejemplo, la tosferina, que ahorita está reemergiendo. El sarampión, que está reemergiendo. Bueno, ¿alguna otra? No, ya está. El VIH también, las complicaciones asociadas a VIH. Que si van a un pabellón de infecto en un hospital, al menos en el Almenar, está llenecito de pacientes VIH. VIH. Ya. Bueno, eso sería todo por la primera parte del repaso respecto a virus y bueno, un poquito de bacterias. Les dejo con mi siguiente compañero.
¿Qué tal, chicos? Noches buenas. Confírmeme por favor si se me escucha bien y si se ve la pantalla para dar inicio. Muy bien, nada. ¿Qué se escucha? Ah, ya, chévere, gracias, amigo. Bueno, chicos, nuevamente noches buenas. Vamos a hacer la segunda parte de este repaso de patología que tienen. Una unidad bien bonita, o un tema bien bonito que es la parte medioambiental y nutricional, que he tratado de configurarlo de la mejor manera posible, en el sentido para que ustedes vean los conceptos principales, ¿no? No tienen que saberlo todo, al menos no ahora, ya que esto lo van a volver a repetir en la parte de semiología, media interna, entre otras cosas más. Así que, sin más dilación, iniciemos. A ver, por acá. Por aquí. Cuando uno habla de enfermedades ambientales, tiene que tener en cuenta que es todo aquello que se produzca debido a exposición a agentes físicos y químicos que encontramos en el ambiente. También dentro de las enfermedades ambientales se incluyen las patologías nutricionales. Ahora, otro concepto que puede que te pregunten es qué es un xenobiótico. Te recuerda que el xenobiótico son todos estos compuestos exógenos externos del ambiente que no se encuentran en el organismo y que cuando uno entra en contacto con ellos, por ejemplo, su consumo, inhalación, etcétera, va a tener un metabolismo de primer paso, por ejemplo, que tú ya sabes por farmacología, tú que estás arrancado en fármaco, que es la hidrólisis y la oxidorreducción para poder inactivar este tipo de compuestos y finalmente la de segunda fase, que son la glucuronidación, sulfatación, metilación y conjugación, etcétera, ¿no? Pero ten en cuenta que con esta segunda fase, o mejor dicho, cuando no cumple esta regla estricta de primer y segundo paso, es cuando tenemos a los compuestos tóxicos de por sí, ¿no? Los metabolitos tóxicos que pueden generar daño en nuestro organismo, ¿no? Este es un pequeño dato no tan actualizado, pero vamos a ir a lo importante, lo que te interesa a ti. Cuando hablamos de contaminación del aire, hablamos de la parte externa. Entonces, recuerda esto tu dibujito de geografía y ten en cuenta que hay una producción del ozono estratosférico. O sea, esto es normal. Pero cuando este ozono estratosférico entra a la troposfera, ahí recién vamos a encontrar problemas, porque este ozono lo que va a hacer es reaccionar con los ácidos orgánicos volátiles y con los óxidos nitrosos para poder generar, ¿qué cosa? Radicales libres. Finalmente, estos radicales libres van a atacar tus vías respiratorias, las van a irritar y van a alterar también a ¿quiénes? A los neumocitos tipo 1. Por otra parte, hay otros contaminantes como el dióxido de azufre, que también genera quemación en vías respiratorias altas y también disminuye la función pulmonar. El tetracloruro de carbono, acuérdate muy bien, y grábalo, escríbelo con rojo, amarillo, no lo sé. Y voy a poner con resaltador para que te acuerdes. Por aquí, marco resaltador. Necrosis centrilobular y cambio graso, o sea, esteatosis, recuerda, tetracloruro de carbono. Algo que puedes encontrar, por ejemplo, en la parte de, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre. La parte automotriz de la industria de por sí, o incluso los refrigerantes, el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, vas a encontrar esto: daño centrilobular, necrosis, y vas a encontrar también los cambios grasos o la esteatosis. Y finalmente el hollín tiene que ver con las partículas menos de 10 micrómetros. Ahora, ¿cómo es que tú te puedes acordar, no, el punto de corte de 10, como hablamos de partículas de material particulado principalmente? Ten en cuenta que partículas, ¿cuántas letras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, solo con tener en cuenta la cantidad de letras de partículas, te das cuenta que el punto de corte siempre va a ser 10. Si es más de 10 micrómetros, chévere, no te va a hacer tanto daño. Si es menos de 10 micrómetros, ahí sí, recién vas a encontrar todas las patologías asociadas al daño tanto a nivel respiratorio como también cardiovascular. Ahora sí, primera pregunta. En un experimento se estudian los efectos de la activación xenobiótica del compuesto benzoalfapireno, carcinógeno químico presente en el humo de los cigarrillos, en varios tejidos. Los investigadores determinan que la formación de un segundo metabolito que se une de forma covalente al ADN aumenta la frecuencia del cáncer pulmonar. En personas afectadas por dicho aumento de la frecuencia se hallan polimorfismos genéticos. ¿Cuál de las siguientes vías metabólicas es más probable que genere este xenobiótico? A ver, ¿qué marcaría esto aquí? Está sencillo, en base a lo que explicaba menos al inicio de esta presentación. A ver, te leo. Participa, por favor. No tengas miedo de equivocarte. Es mejor equivocarte aquí que en tu examen. A ver. O sea, en pocas palabras, ¿qué te dicen? ¿Cuál de estos procesos generan o mejor dicho, está implicado en las vías metabólicas para procesar a los xenobióticos? Nada más. Eso te está diciendo, eso te está preguntando. Nada del otro mundo. A ver. ¿Qué marcarías ahí? Te voy a dar 10 segundos.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajá, efectivamente, la letra B. Recuerda que el citocromo P450 se va a encargar prácticamente de todas las reacciones de óxido-reducción. Entonces tiene que ver justamente con la generación de estos metabolitos que finalmente van a pasar por un segundo paso, la glucoronación, entre otros más. Ahora, ¿a qué nos referimos con biometilación? La biometilación hace referencia, por ejemplo, la conversión de lo que sería, por ejemplo, ¿cómo podría decirlo de esta forma? Ya. Es la conversión ambiental de algunos compuestos, por ejemplo, el mercurio, cuando llega al agua, ¿tú te acuerdas en qué se convierte? Se convierte en metilmercurio. ¿Y quién tiene metilmercurio? Los pescaditos, claro, ¿no? Ahí está tu pescadito. Tu pescadito, ahí está. Metilmercurio, el pescadito. Es una biometilación. La glucoronidación, mejor dicho, es, por ejemplo, la conversión de algunos compuestos. Por ejemplo, tenemos aquí a la famosa naftilamina. La naftilamina, un compuesto también tóxico que puedes encontrar en el cigarro, entre otras cosas, que esto que genera es un carcinógeno. ¿Pero carcinógeno de qué? Carcinógeno de las vías urinarias. Recuerda que todo lo que es tabaco, chicos, el tabaco es el principal factor de riesgo para cáncer urotelial, cáncer de vejiga, cáncer de uréter, cáncer de papila, por ejemplo, ¿no? Cáncer urotelial siempre piensa en tabaquismo, es una fija para urología. Luego, reducción del glutatión, ¿qué tiene que ver con eso? Básicamente es la menor formación de radicales libres, ¿no? Producidas por qué cosa? Por la P450. Y oxidación depende de la peroxidasa, eso no tiene nada que ver. Pregunta número 2. Una mujer de 61 años que vive en una ciudad con una pésima calidad de aire como Lima, ha desarrollado una tos que ha ido empeorando en los últimos 7 meses. Tiene antecedentes de tabaquismo de 80 cajetillas año. Hace una semana sufrió un episodio de hemoptisis. Una radiografía de tórax muestra una masa periliar infiltrante de 7 centímetros en el pulmón derecho. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que se asocie a estos hallazgos? A ver, ¿qué marcarías tú? O sea, ¿qué sustancia aquí es carcinógena? Y para colmo de pulmón, lo más probable. ¿Qué dices? Habla, te leo. Nicotina, me dicen por acá. ¿Ok? ¿Qué más? Chicos, que la veten, nomás. Ustedes ya están ya curtidos en esto. Nada. Avioncito, me dicen. ¿Quién me lo ha dicho? Todavía Estefano. Su madre. Bueno, no, mucha fe tampoco es que tenga. A ver, ¿qué dicen los demás? La E, ¿ok? Hasta el momento nadie le ha atinado. Pero bueno, vamos a ir viendo, no se preocupen. A ver. Dame un toque, por favor. Ya. Ok. La clave aquí sería la letra D. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Muy aparte de los demás, realmente la nicotina se asocia al tema de la adicción. El monóxido de carbono no se produce tanto a nivel de las cajetillas. Eso tiene que ver más que todo con la combustión incompleta de algunos vehículos de por sí, ¿no? Los compuestos de óxido nitroso lo encontramos prácticamente en el ambiente, en el famoso smog. O sea, tanto el óxido nitroso como el dióxido de azufre lo encuentras en el smog. Ahí está, el smog, el famoso irritante de las vías respiratorias. Pero los hidrocarburos aromáticos policíclicos sí están altamente asociados con carcinogenicidad, o sea, en formación o inducción de cáncer. Principalmente estaríamos hablando de acá, ¿qué cosa? De un cáncer epidermoide, muy probablemente, ¿no? Recuerda que cuando veas tu semiología, hay cáncer pulmonar central y periférico. Y central es el cáncer epidermoide del pulmón, ¿no? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Un niño de 2 años es traído al departamento de emergencia por una historia de disconfort abdominal de aproximadamente una semana, irritabilidad y debilidad. Un hemograma y fertilidad sanguíneo encuentran anemia hipercrómica microcítica, con eritrocitos que presentan punteado basofílico. La historia revela que la familia vive en un antiguo complejo departamental. ¿Qué alternativa explicaría el hallazgo hematológico? A ver. Esta también es regalada. Esto posiblemente te venga de examen. Ojalá te venga, la verdad. Preguntar este tema es bien interesante. A ver, ¿qué claveteas?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me dicen la C y la A. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Ojo, anemia hipocrómica microcítica y punteado basofílico. Creo que eso está cantado, creo yo, ¿no? Si has estudiado, claro, ¿no? Intoxicación por hierro. Ya. A ver, vamos a ir con la pregunta 4. A ver, te tengo más fe. Un hombre de 36 años es propietario de una tienda de reparación de radiadores, donde trabaja limpiando, cortando, puliendo y soldando metales. A lo largo de 6 meses desarrolla un creciente malestar con cefaleas, dolor abdominal y tiene dificultad para manejar sus herramientas. El hemograma completo indica anemia microcítica y en nefrotis de sangre periférica se aprecia punteado basófilo de los eritrocitos. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para especificar la exposición tóxica causante de la enfermedad? ¿Qué marcas acá? Ah, te agarré, ¿no? O sea, este tema no se ha estudiado, me he dado cuenta. Lo más probable es que no te venga. O sea, te puede venir, sí. Ahora, con este grado de dificultad, no lo sé. Yo creo que los doctores de patología a uno le quieren meter level ese examen desde hace cuánto, desde hace de tiempo. Pero bueno, mejor para ti, creo. Para que no jales. O sea, que jales sería terrible. Pero bueno, vamos a ir viendo este tema que es muy bonito. Uno de mis favoritos, contaminación por metales. El plomo, chicos. Estos dos últimos casos han sido intoxicación por plomo, mejor dicho. Y recuerda, el plomo lo encuentras en las pinturas, emisiones, vehiculares, industriales y en el tabaquismo incluso. Ahora, el plomo va a actuar a nivel celular, a nivel mitocondrial incluso. Mira acá, en la mitocondria tienes tu succinilcoenzima A, tienes tu glicina que se va a unir a esta y una enzima, la alacintasa o el ácido lemoamibul. Tiene un nombre bien raro, ya, pero es el alacintasa. Pero en cambio este te va a dar tu ácido delta aminolebulínico. Este ácido delta aminolebulínico, por acción de la ALA-D, va a formar el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, por varias reacciones más, forma el coproporfirinógeno 3 y este el protoporfirinógeno 9. ¿Por qué te estoy hablando de tanta cosa que puede ser muy enrevesado? Porque finalmente estos de acá, ¿qué te van a dar? Al núcleo M, el núcleo M de la hemoglobina, por medio de una ferroquilatasa que va a fijar el hierro en su estado de oxidación más 2, o sea, la parte ferrosa, para que sea el núcleo M y finalmente esto conforma la hemoglobina, ¿no? Esas cadenas de globina. Lo que sucede con la intoxicación por plomo, el plomo bloquea tanto a la ALA-D como a la ferroquilatasa, por lo tanto, impide la formación del núcleo M, empieza a acumularse, ¿qué cosa? La protoporfirina, y también empieza a acumularse, ¿qué cosa? El ácido delta aminolebulínico, porque no se puede convertir en porfobilinógeno. Entonces, ¿cuáles son las dianas del plomo? La médula ósea, sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, riñones como tal y otros órganos más. Incluso el sistema, la parte ósea de por sí, no los huesos. Y te das cuenta, si es médula ósea, va a haber problemas de mielosupresión en algunos casos. La anemia que estamos viendo ahí, anemia microcítica hipocrómica. Tenemos el sistema nervioso central con la somnolencia, incluso cuando es en niños va a haber una disminución del cociente intelectual, discapacidad intelectual, etc. Si es tracto gastrointestinal, los cólicos abdominales que tenían estos dos últimos casos, y los riñones también, ¿no? Lesión tubular proximal con inclusiones de plomo, o en todo caso, enfermedad renal crónica. Entonces, la inhibición de la ALA-D y la ferroquilatasa va a hacer que se acumulen ambos productos, tanto el ácido delta aminolebulínico y la protoporfirina, además con una menor incorporación del hierro en el núcleo M. ¿Esto qué lleva? Primero, mayor radicales libres, lo de toda la vida. Va a haber protoporfirinemia, aciduria aminolebulínica y porfirinuria, se va a salir todo por la orina, o va a haber mayor cantidad en la sangre. Por otra parte, el plomo también inhibe a una enzima importante en la síntesis de purinas, en la parte de la pirimidina 5-nucleotidasa 1. ¿Y esto qué hace? Que se empiecen a acumular nucleótidos de la pirimidina. Esto se acumula y se va a ver en qué cosa, en ARN. Ese ARN, justamente con la tinción de Wright, que es lo que utilizas para ver el flujo de sangre periférico, va a tener este pequeño punteado basofílico. Entonces, esto va a ser los agregados de moléculas de ARN, el famoso punteado basofílico. No te vas a olvidar de ello. ¿Qué otra? Y se ve de esta forma, mira, te voy a poner acá la imagen para que nunca más te olvides. Flujo de sangre periférico, punteado basofílico, ahí está, punteado basofílico, acá está. Todos estos son agregados de moléculas de ARN. Por otra parte, el plomo le gusta mucho el hueso.
específicamente las epífisis. Por lo tanto, cuando hagas una radiografía de huesos, por ejemplo, de la mano, las piernas, específicamente sus epífisis, vas a ver una mayor radiodensidad, mayor, vamos a decirle, imagen blanca, por así decirse, ¿no? Por otra parte, hay depósitos a nivel de las encías, los famosos ribetes de Burton, y también, y no menos importante, vamos a saber que hay una intoxicación por plomo, creo que por acá no lo tengo, bueno, no tengo. Vemos la parte del síndrome de Fanconi, que es muy distinto de la anemia de Fanconi, ya lo sé en hematología, pero bueno, el síndrome de Fanconi es netamente alteración renal y un daño a la barrera hematoencefálica que te da una encefalopatía, de por sí, ¿no? Volviendo a las preguntas que no respondiste. Pregunta número 3, te decía, niño con anemia hipocrómica microcítica. Ya ahí tienes que pensar, o esto es por hierra o es por otra cosa. Y te dice, punteado basofílico, esto es plomo hasta no demostrar lo contrario. ¿Y qué hace el plomo? Inhibe la producción de la hemoglobina. Pregunta número 4, tienes un hombre que trabaja puliendo, cortando y soldando metales. O sea, es un gran factor de riesgo de exposición o intoxicación por los mismos. Tiene cefalea, malestar, dolor abdominal. Y en el hemograma encuentras qué cosa, anemia microcítica y punteado basofílico en el frotis. Te está preguntando, ¿cuál de los siguientes parámetros es más útil para especificar la exposición tóxica causante de la enfermedad? Hay daño hepático como tal, no tanto en el plomo. Calcio no tiene nada que ver. Creatinina sinasa siempre cuando pensás en qué cosa, una rhabdomiolisis, por ejemplo. En el selenio no tiene nada que ver. Protoporfirina de zinc. Recuerda, mira el gráfico, no te vas a ver de mi dibujito. Como se bloquea el núcleo M, ¿quién aumenta? Protoporfirina 9, que en este caso se va a unir al zinc, que es una forma mucho más estable. O sea, aumento de la protoporfirina. No te vas a olvidar de ello, por favor. Intoxicación por plomo. Un tema bien interesante. Te invito a que lo leas ya cuando acabes tu curso y estés mucho más tranquilo. De verdad, tiene una fisiopatología bien rica. Un hombre de 78 años es encontrado inconsciente dentro de la habitación después del primer día de invierno. Todavía hay un calentador de queroseno escondido desde la noche anterior. Los oficiales notaron el tono cereza, esto es clásico, tono cereza de sus labios, mejillas y mucosas. El mecanismo probable de su muerte fue, a ver, esto es ya el ojo ya, queroseno, dentro de su habitación, tono cereza, labios y mejillas y mucosas, cantadísimo, chicos, cantadísimo. Esto está en coro, tienen que decirlo. Claro. A ver qué fue. ¿Cómo que la 22 quiere enseñar semiología? Pucha, ¿qué está pasando en Sanford? Bueno, claro, efectivamente la clave vendría a ser la letra B, unión a monóxido de carbono a la hemoglobina. Recuerda, queroseno dentro de una habitación, de un espacio cerrado, la famosa muerte lenta. Y cada vez que veas que en una autopsia te describen tono cereza en mucosas o en piel, piensa que es intoxicación por monóxido de carbono. No te vas a olvidar nunca de ello, por favor. Pregunta número 6. Un hombre de 75 años que vive solo en una vivienda mal ventilada y sin calefacción central utiliza una estufa de queroseno portátil sin salida de humos para calentar su casa durante los meses de invierno. Una mañana un vecino lo encuentra en estado de obnubilación. En la exploración física aparece cianótico. Ojo, cianótico. Le haces un AGA. Tienes una presión de oxígeno de 90, un CO2 de 35 y un pH 730. La pulsioximetría muestra baja saturación de oxígeno. ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que haya causado la enfermedad? Sencillo, no tiene que ver con la anterior. ¿Qué marcarías acá? A ver, chicos, claviten más. Al toque. ¿Qué sustancia te da trastorno del sensorio, cianosis y una baja saturación de oxígeno? Clasicazo. A ver. Claro, la letra D, monóxido de carbono, es justo lo mismo que hemos visto en el anterior. ¿Y cuál es el factor de riesgo muy común? Queroseno, ¿no? O en todo, combustión incompleta, como tú ya sabes por tus 50 ciclos en la pre. Entonces, cada vez que uno habla de intoxicación por monóxido de carbono, hablamos de un gas no irritante, producto de qué cosa? Combustión incompleta. La etiología, incendios, la quema forestal, motores vehiculares desgastados, hornos en espacios pequeños y poco ventilados, o incluso la pipa de agua, ¿no? Que son algunos adultos. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Recuerda, idea muy importante. La hemoglobina tiene 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno.
Eso explica por qué hay una baja saturación, a pesar de que el CO2 o el oxígeno están normales circulando en el cuerpo. Ojito con ello. Entonces, el monóxido se une a la hemoglobina, forma tu carboxihemoglobina. O sea, hay una menor capacidad de transporte del oxígeno, se desplaza la curva a la izquierda y hay una unión del monóxido con la mioglobina incluso. Esto genera apoptosis de cardiomocitos, isquemia miocárdica, menor gasto cardíaco. Entra a tallar acá también la inhibición de la citocromo C oxidasa mitocondrial. Esto altera la fosforilación oxidativa, o sea, la cadena respiratoria. Aumenta el metabolismo anaeróbico, menor producción de ATP, inhibe a la P450, daño inflamatorio, presión lipídica, edema cerebral. Y todo esto lleva a qué cosa? Hipoxia tisular. Para que veas que esta es una fisiopatología que a veces no te lo explican en clase, pero cuando tú lo ves de esta forma, vas a llegar a entender varios procesos más. Y la clínica, ¿cómo se ve clínicamente? Cefalea. ¿Por qué hay cefalea? Edema cerebral, hipertensión endocraniana. Mareos. ¿Por qué hay mareos? Por la hipertensión endocraniana, por el edema cerebral. Esos y vómitos también por lo mismo. Neurotoxicidad, estado mental alterado. Ese edema cerebral que condiciona una hipertensión endocraniana está también generando ¿qué cosa? Encefalopatía. Ese edema cerebral genera ciertos focos inflamatorios que pueden generar mayor reactividad. Epilepsia. La parte cardiorrespiratoria tiene que ver con esto. Apoptosis de cardiomiocitos, isquemia cardíaca, menor gasto cardíaco. O sea, es decir, tienes más probabilidad de tener un shock, una situación de hipoperfusión sistémica. Y el color rojo cereza de piel, que es lo más característico que vas a encontrar en intoxicación por monóxido de carbono. Esta es una resonancia que, bueno, no es importante que lo aprendas ahorita, pero igual el monóxido de carbono ataca bastante a lo que es los ganglios basales, específicamente el núcleo lenticular. Y por otra parte, en la pulsoximetría vas a ver que está normal o elevada en algunos casos, pero esto tiene que ver de que el pulsoxímetro no distingue la carboxihemoglobina de la oxihemoglobina. Recuerda que por este infrarrojo que contiene, solo detecta la hemoglobina circulando, no a que está unido de por sí. Ojito con eso. Pregunta número 7. Una mujer de 30 años que trabaja para una empresa química industrial se encuentra retenida por el presunto asesinato de su esposo. Terrible. Cuando la policía encontró el cuerpo de su marido, notaron que no había signos de lesiones físicas, pero detectaron un aroma de almendras amargas. Ajá. Una pequeña muestra de cianuro se ha reportado como desaparecida del lugar de trabajo de la mujer. Para el patólogo forense, o sea, tú, ¿cuál podría ser el conductor de la muerte del hombre? A ver, CSI 23. ¿Qué dices? ¿Por cómo murió el marido? Te juro que en esta pregunta tuve que modificarla, ya que una de las claves decía fue asesinado por el amante de la mujer. Te lo juro. Pero lo modifiqué porque iba a ser muy XD poner esa clave. A ver, ¿qué marcas acá? Te está diciendo ya de por sí que tiene cianuro. Aroma de almendras amargas. ¿Cuál es el mecanismo del cianuro? Chicos, vamos, rápido, toque. Pregunta. Esto vino en mi examen de admisión, creo. Me acuerdo. Cianuro, o fue el anterior. Bueno, no me acuerdo. Sé que viene en uno. A ver. Claro, la letra C. Recuerda que el cianuro tiene una propiedad bien importante, que es inhibir la fosforilación oxidativa intracelular. Ese es un gran efecto, el efecto tóxico que tiene el cianuro, ¿no? Específicamente lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Va a inhibir a la citocromo oxidasa. Recuerda que las citocromo oxidasas en la cadena respiratoria son sumamente importantes, porque van a tratar de unirse con ¿qué cosa? Con el hierro en su estado de oxidación más 3, o sea, el hierro férrico. Y un detalle muy interesante de la intoxicación por cianuro es que puedes encontrar tanto aroma de almendras amargas, más que cosa, petequias, unos sangrados puntiformes, menos de 1 milímetro. Petequias más aroma de almendras amargas, intoxicación por cianuro. Pregunta número 8. Un estudio epidemiológico realizado en una comunidad registra un aumento en la incidencia de ¿qué cosa? Carcinoma vasocelular y epidermoide entre los adultos. Estos son dos tipos de cáncer de piel, ojo. Las lesiones se localizan predominantemente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. El análisis del agua para beber bombeada de pozos detecta elevadas concentraciones de metales pesados utilizados en el tratamiento a presión de maderas, que producen una leve coloración verdosa. Insecticidas y pesticidas. ¿Cuál de los siguientes metales es más probable que esté implicado? O sea, ¿qué metal se asocia a una mayor incidencia de carcinoma vasocelular y epidermoide? A ver, ¿qué marcas acá?
A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, la letra A, el arsénico. El arsénico tiene una mayor incidencia de qué cosa? De carcinoma vasocelular y epidermoide. El berilio se asocia a la beriliosis. La beriliosis forma parte de una neumoconiosis y las neumoconiosis son patologías pulmonares de tipo restrictiva. El cadmio, en este caso, el cadmio tiene que ver con dos cosas. El cadmio es osteotóxico, o sea, te puede dar osteopenia. Y si es ya crónico, te puede dar osteoporosis temprana. Y también a formación de EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El plomo, bueno, ya hemos conocido al plomo, no hay que presentarlo mucho más. Donde sí me quiero detener un poquito es en la parte del mercurio, ya que cuando uno habla de mercurio, tenemos que hablar de sus tres formas. La parte elemental, el metilmercurio y tenemos el cloruro de mercurio. El cloruro de mercurio es la parte inorgánica, o sea, no nos interesa. El metil de mercurio sí, porque ¿dónde te dije que estaba este? En los pescaditos. Y recuerda que el metil de mercurio es altamente neurotóxico en grandes cantidades de por sí, ¿no? Entonces uno tiene que tener bastante cuidado con el pescado que come de por sí. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, mira acá. Cadmio, minería, pilas galvanizadas. ¿Cómo se caracteriza? Por una nefrotoxicidad, una ERC. También porque es osteotóxico, es una pérdida de calcio, osteopenia, osteoporosis y fracturas óseas y mayor riesgo de qué cosa? De EPOC. El arsénico, mayor riesgo de qué cosa? Carcinomas epidermoides y vasocelulares, o sea, cáncer de piel. También te va a bloquear a la fosforilación oxidativa, en este caso. Y eso genera, ¿qué cosa? Menor producción de ATP. Y todo esto porque es producto de una inhibición de la piruvato deshidrogenasa. O sea, todo parte de una enzima de qué cosa? De la cadena respiratoria. Es decir, el arsénico se parece mucho al cianuro. El cianuro ataca las citocromo oxidasas y eso impide que el hierro férrico se acople a las cadenas respiratorias y eso genera el ATP. En cambio, el arsénico ataca ¿a quién? A la piruvato deshidrogenasa. Y recuerda, el arsénico se asocia ¿a qué? A cáncer epidermoide y vasocelular. Por otra parte, tenemos al mercurio, lo que te estaba comentando. La forma del metilmercurio es la que se asocia a neurotoxicidad, sea ataxia, debilidad y también acúmulo en los túbulos proximales de los riñones. Por último, el cloruro de mercurio, no tan común, pero que se encuentra en algunas cremas para aclarar, entre comillas, la piel, se ha asociado bastante a ulceración del tracto gastrointestinal porque se absorbe de manera tópica y también con daño renal severo por calcificaciones en el túbulo contorneado proximal. Algo más que me estoy olvidando que quiero comentarte, espérate, me estoy olvidando de algo. Bueno, ya me acordaré más adelante. 9. Una mujer de 55 años ha experimentado en el último año un empeoramiento de su capacidad de memoria y de realizar actividades de la vida diaria. Capacidad de memoria. En los últimos 3 meses ha sufrido episodios de diarrea líquida. En la exploración física se observa piel descamada rojiza en áreas expuestas al sol. Los reflejos tendinosos profundos son normales y la sensibilidad está intacta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable que padezca? Esta es la parte nutricional. A ver. Te he resaltado las 3 características. La mnemotecnia, ahí está, de esta enfermedad. Que la vas a ver con Guti en epidemiología. No me preguntas por qué, pero vas a volver a ver con Guti en epidemiología. A ver, ¿qué marcas acá? La A, me dicen. ¿Por qué marcas por marcar, mi estimado? Los demás, ¿qué dicen? Tienes déficits cognitivos, tienes diarrea, tienes un problema cutáneo. ¿No te suena algo? ¿No te suena, no te llama la atención algo? Tú que eres recontra banquero. Nada. École, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Michelle. Los únicos que les tengo esperanza en este repaso. Nada, mentira, chicos. No se preocupen. Acá tenemos las famosas 3Ds. Las 3Ds de qué cosa? De la pelagra. Porque tenemos primero la D de demencia. Demencia. La demencia tiene que ver justamente con trastornos cognitivos superiores. Tiene problemas de memoria. Ojo con eso. Ahí vas una. Luego, la segunda D hace referencia a la diarrea. ¿Tiene diarrea? Tiene diarrea. Y la tercera D hace referencia a la dermatitis. ¿Tiene una dermatitis? Sí. Tiene un problema cutáneo. Descamación rojiza de áreas fotoexpuestas. Hay una cuarta D que, bueno, ni al caso porque la cuarta D hace referencia a death, ¿no? O la muerte. Entonces, no te vas a ver eso. La pelagra, deficiencia de niacina, tiene que ver con
la dermatitis, la diarrea y la demencia. Un cuadro bien curioso. Marasmo lo vamos a comentar más adelante. Hipotiroidismo no tiene nada que ver. Si fuese hipotiroidismo, siempre tienes que sospechar, a ver, tiene estreñimiento, aumento de peso, intolerancia al frío, edemas, etc. Si es quilosis, no mucho. La quilosis se asocia un poco más a la parte de deficiencias, por ejemplo, de riboflavina, en anemias megaloblásticas. Y el beriberi lo vamos a comentar también más adelante. Número 10. Una mujer de 52 años con un largo historial de alcoholismo, como ves acá, ha padecido una insuficiencia cardíaca congestiva progresiva en el último año. De hace un mes presenta cada vez más confusión, desorientación y dificultad ambulatoria. Al examen físico tiene nistagmo, ataxia de la marcha y disminución de la sensibilidad en ambas extremidades. Le haces un examen de laboratorio, tiene su hemoglobina bien, buen hematocrito, tiene su volumen corpuscular medio de 90, plaquetas bien, recuento de resultados bien. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que se asocie a esta clínica por su carencia prolongada en la dieta? A ver, ¿cuál marcarías tú aquí? Mientras me voy acordando qué te iba a decir. Te iba a decir algo correspondiente a lo que estábamos hablando antes, pero se me olvidó. Recuerda, tiene alcoholismo. ¿Qué hace el alcohol en tu cuerpo? Aparte de hacerte perder tu dignidad en semana. ¿Qué hace el alcohol a nivel intestinal? A ver, mira, un ejemplo práctico. Viernes, sábado. Este sábado, chicos, no, este viernes, claro, ¿no? ¿Viernes hemos quedado? Sí, viernes hemos quedado. Este viernes voy a salir. Este viernes voy a irme al tambo. Cuando yo me vaya al tambo, voy a comprarme ¿qué cosa? Mi fija. Voy a comprar un forloquito. Tú sabes que el forloco tiene 12% de alcohol. A menos acá en Jerusalén. Cuando yo me tome el forloco va a llegar ¿a quién? Va a llegar el enterocito. No piensas que se va a absorber por obra del Espíritu Santo, ¿no? El enterocito lo va a recibir al alcohol, al OH. Entonces, cuando este OH llega al enterocito, va a hacer varias cosas. Pero a nivel vitamínico, lo que va a hacer es bloquear a los receptores ¿de qué cosa? De la tiamina. Al receptor 1 y 2 de la tiamina. Por lo tanto, va a haber una menor absorción ¿de qué cosa? De vitamina B1. Entonces, la clave acá sería la letra E. Cada vez que veas alcoholismo o toma de alcohol crónica, la principal deficiencia vendría a ser de la tiamina. Tú me puedes, digamos, refutar, pero que el folato, la B12, sí, pero eso es en menor medida, como tal. Y ni siquiera con tanta clínica, porque realmente si hay una deficiencia de folato, una deficiencia de vitamina B9 nunca va con clínica neurológica. No te olvides de eso. Entonces, en el caso de la tiamina, está así. Porque recuerda, si hay una deficiencia de tiamina prolongada, vas a tener en primer lugar tu encefalopatía de Wernicke. Esa es la parte aguda. Pero si esto ya es crónico, vas a tener a la demencia o psicosis de Korsakoff. No te olvides, ¿eh? Encefalopatía de Wernicke y la demencia o psicosis de Korsakoff. Deficiencia de tiamina. Una mujer de 41 años refería tos crónica de 7 meses de evolución. Presentaba una prueba cutánea de tuberculina positiva. Una radiografía de tórax muestra múltiples lesiones cavitarias en los lóbulos superiores de ambos pulmones. A ver, si yo te pregunto por qué a la TV le gusta el lóbulo superior, ¿tú serías capaz de responderme? Para pensar. Se le administraron isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, o sea, prácticamente esquema TV a nivel Perú. A los 6 meses, en la exploración se detectó una neuropatía periférica. Ok, ¿qué ha pasado acá? La administración de cuál de los siguientes nutrientes es más probable que hubiera evitado la neuropatía. A ver, te pregunta ENAM. ¿Qué marcas? A ver, te leo. Esto sí es importante que lo sepas. Y eso creo que por fármaco más todavía deberías saberlo. Tú que has sacado 20 en tu examen de fármaco, me han dicho. ¿Cómo? No lo sé. A ver, ¿qué marcan acá? O sea, ¿cuál de estos 4 fármacos antituberculosos son capaces de generarme neuropatía periférica? O mejor dicho, aparte de eso, ¿con qué suplemento yo puedo revertir esto?
Esa es una mejor pregunta. A ver. Nadie. Bueno, ahí veo un loquito que escribió un montón, pero... Y sigue. Claro, la clave es la piridoxina. No sabían de eso, chicos. ¿Hoy mi mouse? Me perdí. Acá está. La piridoxina. Recuerda que la iso inhibe la absorción de piridoxina. ¿Y eso qué te lleva a la larga? A una neuropatía de tipo periférica. No te vas a olvidar de ello, por favor. Los demás no tienen nada que ver. Recuerda que si hubieses tenido una deficiencia de cobalamina, la deficiencia de cobalamina va con anemia megaloblástica. Yo acá necesitaba que me pongan, por ejemplo, que tenga un volumen corpuscular medio más de 100 pentolitros, me refiero, que tenga clínica neurológica, ¿no? Por ejemplo, clínica del cordón posterior, o en todo caso una alteración en la percepción vibratoria o propioceptiva, o que tenga la glositis de Hunter, o otro tipo de manifestaciones de la anemia megaloblástica. Calciferol tampoco. Recuerda que si es deficiencia de calciferol, si es en niños, ¿qué piensas? Si es en niños, piensas en raquitismo. Si es adultos, piensas en osteomalacia. Si es ácido ascórbico, vitamina C, y esto te lo enseñé el año pasado, no puedes decir que no. Recuerda que la vitamina C se asocia a escorbuto. Y recuerda que la vitamina C es un cofactor de ¿qué cosa? De las hidroxilasas en el proceso de ¿qué cosa? De la cicatrización o la síntesis del colágeno, mejor dicho. Del preprocolágeno al procolágeno. Ahí están las hidroxilasas dependientes de vitamina C. Y la niacina, justamente la pelagra, las 3D que hemos visto anteriormente. Pregunta número 12. Un lactante nacido a término presenta índices de Apgar de 8 y 9 a 1 y 5 minutos respectivamente. El lactante parece sano, pero 3 días después de nacer sufre una hemorragia en el muñón del cordón y se observa equimosis en las nalgas. Poco después aparecen convulsiones. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es más probable que sea deficitario en este lactante? Si has llevado SIPA, ya sabes la respuesta. A ver. Clavitea. Si has llevado SIPA, tu segunda clase de SIPA, si es que SIPA sigue siendo lo que fue SIPA, nada, mentira. Esto sale al toque. Claro. Letra B, vitamina K. Estamos acá hablando de un problema de coagulación. Pero eso es que generalmente a los lactantes, y lo vas a ver en neonatología, se les hace una inyección intramuscular de vitamina K, justamente para poder evitar el riesgo de sangrados. Además, también recuerda, tú sabes esto por, ¿cómo se llama? Por fisiología. ¿Cuáles son los factores de coagulación dependientes de la vitamina K? O sea, eso debes saberlo. Pero te lo voy a decir. El 2, el 7, el 9 y el 10. No te vas a ver, eso es clásico, ¿eh? Pregunta examen. Factores dependientes de la vitamina K, esto de aquí. Este es un cuadro resumen, sé que está en inglés, pero tú sabes inglés, en que puedes ver tanto las manifestaciones clínicas de la deficiencia de cada uno y la importancia también que tienen a nivel fisiológico. Entonces, hemos repasado a la tiamina, deficiencia de B1. Esto te va a dar tanto el Wernicke-Korsakoff y también el beriberi. Me olvidé decirte, beriberi tiene que ver con vitamina B1. Luego, tienes a la pelagra, las famosas 3D, demencia, dermatitis y diarrea. La piridoxina, neuropatías periféricas también, asociadas, por ejemplo, o inhibidas por los medicamentos como la isoniazida, tratamiento de tuberculosis, vitamina B12, todo lo que es anemia megaloblástica. Recuerda que la B12, la cobalamina, ¿quién se une? Al factor intrínseco de Castel, el FIC. ¿Y dónde se absorbe el FIC? A nivel del íleo. Vitamina C, esto se asocia al escorbuto, cicatrización. Y por otra parte, las vitaminas liposolubles, la A tiene que ver con la ceguera nocturna, también con una metaplasia escamosa de por sí. Vitamina D tiene que ver con lo que te comentaba. Si es en niños, hablo de raquitismo. Si estoy en adultos, osteomalacia. La vitamina E, a pesar de que el tocoferol lo tienen como que bien olvidado, es bien importante por el hecho de que si no tienes suficiente vitamina E en el cuerpo, empieza a hacer una degeneración espinocerebelosa. Y la vitamina K, todo lo que tiene que ver con dentitis hemorrágica y coagulación. Pregunta número 13. Un niño de 3 años ha sufrido una serie de infecciones respiratorias en los últimos 6 meses. En la exploración física, el niño presenta rasgos de enfermedad crónica, apatía y retraso del crecimiento. Su peso es del 50% con respecto al ideal. Ojo, está bien bajo, ¿eh? Casi la mitad. Bueno, la mitad de por sí. Está con anemia, hematocrito bajo, tiene constantes bajas también, plaquetas están bien, albúmina sérica está normal, mira, 4.1, proteínas totales normales, glucosa bien y creatinina bien. ¿Cuál de las siguientes causas es más probable que explique estos datos? O sea, ¿qué patología a mí
me puede dar una menor cantidad de peso al esperado asociada a albúmina y proteínas normales. A ver, ¿qué piensas? Solo con esos dos enunciados, si tienes que ir más o menos pensando qué puede ser. A ver, ¿qué dices? Los demás, vamos chicos, ya estamos acabando para que siga mi siguiente compañera si es que entra, o si no, ya para que te vayas a mimir o a estudiar como buen estudiante. Nada, ok. Acá sería la letra D, chicos. El marasmo. ¿Pero por qué? Bulimia no tiene nada que ver, o sea, no es un trastorno con la conducta alimentaria. Carencia de folato, bueno, ni el caso viene la carencia de folato. Intoxicación por plomo, mucho menos. Tiene que ser, a pesar de que tengo una anemia microcítica, tengo que tener el detalle de factor de exposición, frotis con un punteo basofílico, mayor radiodensidad en las epífisis, el ribete de Burton, por ejemplo, pero no hay nada de eso. Entonces me quedo entre marasmo y cachorcor. ¿Cómo diferencia uno del otro? Sencillito. El marasmo es un peso menor al 60% del esperado, o sea, cumple, tiene 50% nomás. Y otra condición es de que la albúmina está normal. ¿Te das cuenta? Mira, albúmina normal, está elevado. Bueno, ni siquiera elevado, está dentro de los parámetros que uno esperaría. En cambio, el kwashiorkor es lo contrario. Acá el peso está dentro del 60 al 80% del esperado. O sea, el peso no está disminuido. Lo que sucede es que hay un enmascaramiento, ya que el kwashiorkor es el, imagínate, el niño todo flaquito, pero gordito. Gordito por el tema de los edemas generalizados. Y si hay edema, tu primera clase de fisiopatología, ¿a qué se asociaría en caso de malnutrición? Ah, ya, a una hipoalbuminemia. Es decir, en el kwashiorkor hay albúmina disminuida que condiciona edemas generalizados. Por lo tanto, enmascara la pérdida de peso y lo hace ver mucho más llenito, pero eso netamente es edema. En cambio, en el marasmo está todo flaquito es el marasmo. Hay una menor cantidad de peso, pero la albúmina y las proteínas están normales. Pregunta número 14. Un niño de 5 años ha sufrido infección de repetición de las vías respiratorias altas en los últimos 2 meses. Está en el percentil 55 de altura y 38 de peso. La exploración física muestra edema generalizado, ascitis, emaciación muscular y zonas de descamación cutánea en el tronco de las extremidades. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es más probable en las pruebas del laboratorio? A ver, todo lo que te he dicho, ¿cómo se traduce en el laboratorio? A ver. Claro. Hipoalbuminemia, porque estamos hablando de un kwashiorkor. Este es un kwashiorkor de ley. Kwashiorkor, que son los defectos de la nutrición aguda. Vamos a hacer un comentario bien rápido. Mira, en el marasmo todo está disminuido. Calorías, proteínas, etc. En cambio, en el kwashiorkor la carencia es más grave. O sea, en el marasmo se disminuye todo, pero no a tal grado que tenga una traducción laboratorial, pues que veamos a la albúmina y las proteínas normales. En cambio, en el kwashiorkor la principal diferencia son las proteínas, a pesar de que pueda comer normal o incluso con alta cantidad o comer en demasía, solo que acá la dieta está mal, come bastantes carbohidratos pero pobres proteínas. Esa es la diferencia entre el marasmo y el kwashiorkor. Por eso el marasmo lo ves todo flaquito porque está deficiente todo, pero en el kwashiorkor está un poquito más gordito por los edemas, justamente porque hay menos albúmina, menos consumo de proteínas. La fisiopatología es bastante distinta. Por ejemplo, en el marasmo tiene que ver justamente por un estado catabólico y los sustratos tanto para la gluconeogénesis. En cambio, en el kwashiorkor tiene que ver con una menor cantidad de proteínas plasmáticas, menor presión oncótica, mayor cantidad de edema y también un poco de atrofia muscular. Y la clínica es de esta forma. En el marasmo no hay edemas, pero se pierde masa y también se atrofian los músculos. Puede haber pérdida de grasa subcutánea, piel seca y delgada, y lo vas a ver bastante flaquito. En cambio, en el kwashiorkor vas a ver un edema generalizado, con fovea, se preserva el tejido celular subcutáneo, hay mala absorción y un abdomen bien distendido. Pero histopatológicamente los dos son bastante similares. Hay una médula ósea hipoplástica porque hay menor cantidad de nutrientes para estos precursores eritrocíticos o de otras líneas celulares, y también una atrofia del timo y de tejidos linfoides, ¿no? Que es mucho más pronunciada en el kwashiorkor que en el marasmo. Y esta, chicos y chicas, es la última pregunta. En un estudio epidemiológico de personas con
IMC más de 35 se obtiene datos sobre estilo de vida y patrones de enfermedad. Los investigadores observan que un subgrupo de personas obesas registran sistemáticamente una elevada ingesta calórica por carecer de sensación de saciedad cuando comen. ¿Cuál de las siguientes moléculas es más probable que tenga una menor capacidad de respuesta a nivel del receptor hipotalámico en estos pacientes? Pregunta de fisiología. No sé si seguirá enseñando el doctor Ponciano, la parte endocrino, pero explica esto. Así que propongo esto ya para terminar esta sesión del día de hoy. A ver, ¿qué marcarías acá? Esto es full fisiología, nada más. No tienes que saber nadita más. A ver, ¿qué dices? Te ayudo. No es la adenosina. Suficiente ayuda. Claro, es la leptina. ¿Por qué? Recuerda esto. Recuerda que la leptina es el regulador del hambre. O sea, disminuye el hambre, porque justamente la leptina, que es producida, mejor dicho, en el núcleo ventromedial del hipotálamo, ventromedial, esta leptina va a participar en los centros o va a estimular las neuronas anorexigénicas, anorexia, disminución del apetito. Recuerda que su counter o su contraparte de la leptina, ¿quién es? La grelina. La grelina lo que hace es aumentar el hepatito o aumentar el hambre, básicamente. Entonces, esa es la acción antagónica que tienen cada una de ellas. En la obesidad hay tanta leptina, o sea, el cuerpo quiere dejar de comer, pero como hay gran cantidad de leptina y lo mismo sucede con la insulina, empieza a generarse resistencia. Esa es la principal diferencia que sucede en el contexto de una persona con obesidad, que es un estado de inflamación crónica de bajo grado. No te vas a olvidar de ello. Y con eso estaremos finalizando el tema de patología ambiental y nutricional. ¿Tienen alguna duda, chicos? Si no, ya para despedirme y desearles el mejor de los éxitos en su examen. ¿Dudas, preguntas, quejas, denuncias, propuestas? Nada. Perfecto, chicos. Entonces, no sé cómo van a quedar con la siguiente ponente, pero bueno, los dejo, chicos. Cuídense mucho, noches buenas y que tengan un excelente examen. Marquen pensando, por favor. Bye, chicos.